Carlos nunca se preocupó por títulos ni cargos. Desde los 14 años, cuando puso un pie en una obra por primera vez, sabía que lo importante era hacer bien el trabajo. Aprendió todo en la práctica, observando, equivocándose y corrigiendo sus errores, y con el tiempo se convirtió en un albañil respetado, o al menos eso creía. Ese día se dio cuenta de que, para algunos, años de experiencia no valían nada sin un diploma. Cuando señaló un error en la estructura de los cimientos, vio cómo su conocimiento fue reducido a una burla. El ingeniero a cargo, André, un joven que apenas había salido de la universidad, se rió en su cara, llamándolo "sábelotodo sin título", y los otros trabajadores se sumaron a la risa. Carlos se quedó allí, inmóvil, tratando de contener su rabia, sintiendo cómo su rostro ardía de vergüenza. Sabía que tenía razón, pero ¿de qué servía si nadie lo escuchaba? El resto del día pasó lentamente. Cada golpe del martillo, cada saco de cemento que cargaba, se sentía más pesado de lo normal. Intentó ignorar las miradas y los murmullos, pero las palabras de André le retumbaban en la cabeza. Cuando terminó la jornada, ni siquiera esperó el autobús de la empresa. Caminó hasta su casa, como si el trayecto a pie pudiera aliviar el peso en su pecho. Al llegar, encontró a Elena y Tiago en la mesa, esperándolo para cenar. Pero el apetito se había quedado en la obra, junto con su orgullo herido. Sin rodeos, lo soltó todo: la humillación, el desprecio, las risas de sus compañeros. Dijo que quizás era cierto, que nunca pasaría de ser un simple obrero. Pero Elena, con esa firmeza que siempre tenía, no aceptó eso. Tiago tampoco. Lo miraron como si vieran algo en él que él mismo no podía ver. Un hombre que aún podía llegar más lejos, si así lo quería. Esa noche, Carlos apenas pudo dormir. Se quedó en la cama, mirando el techo, mientras su mente repasaba una y otra vez lo que había pasado. ¿De verdad tenía sentido intentarlo? A sus 58 años, la idea de volver a estudiar sonaba ridícula. No se veía sentado en un aula, rodeado de jóvenes que lo mirarían como un bicho raro, pero al mismo tiempo no podía ignorar esa sensación de impotencia que le dejó el día. Había pasado toda su vida construyendo edificios, conociendo cada detalle de una obra, y aún así, un muchacho con un papel en la mano lo había hecho sentir como un ignorante. Elena se dio cuenta de que no dormía y, sin decir nada, le tomó la mano. No hacía falta hablar. Ella sabía exactamente lo que pasaba por su cabeza. A la mañana siguiente, mientras tomaba café, Tiago le dejó un folleto sobre la mesa. «Cursos de Ingeniería Civil para trabajadores con experiencia en construcción», decía el título. Carlos se quedó mirando el papel sin tocarlo. No dijo nada, pero su hijo insistió. «Tú sabes más que muchos ingenieros, papá. Solo te falta el título». Esas palabras lo golpearon más fuerte que cualquier burla en la obra. Durante años había aceptado su papel sin cuestionarlo, pero ahora, por primera vez, se preguntó, ¿y si podía más? El miedo seguía ahí, pero también una chispa de algo que no había sentido en mucho tiempo, la posibilidad de cambiar su destino. Ese mismo día, después del trabajo, Carlos pasó por el centro educativo que aparecía en el folleto. No tenía intención de inscribirse aún, solo quería ver de qué se trataba. Pero cuando llegó y vio a otros hombres de su edad en la recepción, esperando información, sintió un pequeño alivio. No era el único con esa idea. Aún así, cuando la secretaria le preguntó si quería registrarse, dudó. Miró el formulario, el espacio para escribir su nombre, y sintió que sus manos le sudaban. Pero entonces recordó la risa de André, la humillación en la obra, y sin pensarlo más, tomó el bolígrafo y firmó. La primera semana de clases fue un golpe de realidad. Después de un día entero en la obra, llegar a un aula y tratar de concentrarse era agotador. Los números en la pizarra parecían un idioma desconocido, y mientras algunos jóvenes resolvían ejercicios con facilidad, él apenas entendía las explicaciones. Se sintió perdido, fuera de lugar,
Pero lo peor fueron las miradas de algunos compañeros más jóvenes, como si estuviera invadiendo un espacio que no le pertenecía. Uno de ellos, riendo en voz baja, le dijo a otro: ¿vino a estudiar o a construir la escuela? Carlos fingió no escucharlo, pero esas palabras se quedaron con él toda la noche. Esa noche, Carlos casi estuvo a punto de rendirse. Sentado en la mesa de la cocina, con los libros abiertos frente a él, se frotaba la cara con frustración. No entendía nada. Cada fórmula, cada ecuación le parecían un muro imposible de escalar. Pensó en cerrar los libros y olvidarse de todo, volver a su rutina de siempre. Pero entonces Tiago se sentó a su lado, sin decir nada, solo mirando lo que él intentaba hacer. Luego, con paciencia, le explicó uno de los ejercicios. Carlos lo observó en silencio. Su propio hijo, el que él había enseñado tantas cosas sobre la vida, ahora era quien le estaba enseñando a él. Y por primera vez en días, algo hizo clic en su cabeza. Al día siguiente, con los ojos cansados, pero con una determinación renovada, Carlos llegó a clase y se sentó en la primera fila. Si iba a hacer esto, lo haría bien. No le importaban las miradas o los murmullos de los demás. Tomó apuntes, preguntó cuando no entendía, y aunque se sintió torpe al principio, poco a poco las cosas comenzaron a hacer más sentido. Al final de la clase, el profesor se le acercó y le dijo: «La experiencia que tienes te ayudará más de lo que crees. No te rindas». Fue la primera vez que alguien dentro de esa aula reconoció su valor, y aunque todavía quedaba un largo camino por recorrer, esa simple frase le dio fuerzas para seguir adelante. Poco a poco, Carlos comenzó a encontrar su ritmo. Se organizaba mejor, aprovechaba los descansos en el trabajo para repasar apuntes y hasta empezó a estudiar en la obra, anotando detalles en un cuaderno viejo mientras esperaba que el cemento fraguara. A algunos compañeros les parecía extraño verlo tan concentrado con un lápiz en la oreja y un libro en la mano, pero ya no le importaba. Sabía que el esfuerzo valía la pena. Hubo un día en particular en el que se sorprendió a sí mismo resolviendo un problema matemático sin ayuda. Era un cálculo sencillo para muchos, pero para él significaba algo enorme. Estaba aprendiendo. Sin embargo, no todos los días eran buenos. A veces, las dudas regresaban con fuerza, especialmente cuando fallaba en un examen o cuando un profesor explicaba algo que parecía imposible de entender. Hubo una ocasión en la que un compañero, un muchacho arrogante de unos 20 años, se burló abiertamente de él. «Viejo, si no puedes con esto, mejor quédate con tu paleta de albañil», le soltó, riendo con otros. Carlos sintió la sangre hervir, pero se contuvo. No iba a gastar energía en responderle. Lo que sí hizo fue estudiar el doble esa noche, no para demostrarle nada a ese muchacho, sino para demostrarse a sí mismo que sí podía. Con el paso de las semanas, Carlos empezó a notar pequeños progresos. Ya no se sentía tan perdido con los números y aunque todavía le costaba, aprendió a compensar su falta de práctica con su experiencia en la obra. A veces, cuando el profesor explicaba conceptos estructurales, él los relacionaba con problemas que había resuelto en la vida real. Eso le daba confianza. Sin embargo, fuera del aula, algunos compañeros seguían viéndolo como una curiosidad. Cuando participaba en clase, algunos se reían entre ellos, como si no pudieran tomarlo en serio. Aún así, Carlos se mantuvo firme. No estaba allí para demostrarles nada a ellos, sino a sí mismo. Pero el verdadero desafío no estaba solo en la universidad. Después de cada jornada en la obra, su cuerpo llegaba agotado a casa. Elena notaba el cansancio en su mirada, en la forma en que se masajeaba las manos antes de abrir los libros. Hubo noches en las que simplemente no pudo estudiar. El sueño lo vencía sobre la mesa. Pero en cada una de esas veces, Elena o Tiago estaban ahí para recordarle por qué había empezado. «Es normal que sea difícil, papá, pero ya has hecho cosas mucho más duras», le decía Tiago.
Y tenía razón. Durante años había trabajado bajo el sol, bajo la lluvia, en condiciones difíciles. ¿Cómo iba a rendirse ahora? Poco a poco, Carlos dejó de prestar atención a las burlas y comenzó a enfocarse en lo que realmente importaba. Cada vez que lograba entender un concepto nuevo, sentía una satisfacción que no había experimentado en años. Era como si, después de tanto tiempo, estuviera construyendo algo para sí mismo, no solo para los demás. Un día, en plena clase, el profesor lanzó una pregunta complicada sobre distribución de cargas en una estructura. Nadie respondió de inmediato. Carlos, con dudas, levantó la mano y dio su respuesta, explicando el concepto con base en su experiencia en la obra. Hubo un silencio en la sala y luego el profesor asintió. Exactamente. Así es como funciona en la práctica. Por primera vez, Carlos sintió que no solo pertenecía ahí, sino que tenía algo valioso que aportar, pero aún quedaban obstáculos. Los exámenes eran su mayor miedo, no porque no supiera la materia, sino porque el formato escrito lo ponía nervioso. No estaba acostumbrado a expresar su conocimiento en palabras técnicas, y muchas veces su mente se quedaba en blanco frente a las preguntas. En una de las pruebas más importantes del semestre, se quedó estancado en un problema que sabía resolver en la práctica, pero no encontraba la manera de explicarlo en papel. El tiempo se agotó y entregó el examen con la sensación de haber fallado. Cuando recibió la nota, vio que apenas había aprobado. Fue un golpe duro. Durante el camino de regreso a casa, pensó que tal vez nunca lograría adaptarse del todo al mundo académico. Esa noche, Carlos llegó a casa más callado de lo normal. Elena notó su expresión y no tardó en preguntarle qué pasaba. Él suspiró, dejando el examen sobre la mesa. «Aprobé, pero por poco», dijo con amargura. Tiago tomó la hoja y la miró en silencio. Luego sonrió. «Papá, lo que importa es que aprobaste. ¿Cuántos de los que se burlaban de ti podrían construir un edificio con sus propias manos? Ninguno». Carlos quiso responder, pero se quedó callado. Su hijo tenía razón. Tal vez no era el mejor en exámenes escritos, pero sabía que su conocimiento valía. Esa noche, en lugar de hundirse en la frustración, decidió que seguiría adelante, sin importar cuánto tardara en mejorar. Al pasar los meses, su esfuerzo comenzó a dar frutos. Ya no era el hombre perdido que había entrado a la universidad con miedo. Aunque le seguía costando, encontró formas de estudiar mejor y de adaptarse al sistema. Lo más curioso fue que algunos de sus compañeros, los mismos que al principio lo veían con desprecio, empezaron a acercarse para pedirle ayuda. Se dieron cuenta de que Carlos tenía algo que muchos de ellos no tenían: experiencia real. Un día, incluso el muchacho que se había burlado de él le pidió que le explicara un problema de cimentación. Carlos lo miró por un segundo, recordando sus palabras crueles, pero en lugar de negarse, le explicó con paciencia, porque Carlos no estaba allí para competir con nadie. Estaba allí para aprender y, sobre todo, para demostrarse a sí mismo que podía lograrlo. Con cada semestre que pasaba, Carlos se volvía más seguro de sí mismo. Su esfuerzo empezó a reflejarse en sus calificaciones, y aunque nunca fue el mejor de la clase, ya no aprobaba por poco, sino con mérito. Un día, durante una práctica en campo, el profesor pidió que los alumnos analizaran una estructura en construcción y señalaran posibles fallas. Mientras algunos estudiantes revisaban sus libros en busca de respuestas, Carlos caminó alrededor de la obra, observando cada detalle. Sin dudar, señaló un error en la distribución de las cargas que nadie más había notado. El profesor se quedó en silencio por un momento y luego sonrió. «Carlos, esto es exactamente lo que debemos aprender. La teoría es importante, pero la experiencia en el campo lo es aún más». Ese comentario le llegó profundo. Por años lo habían hecho sentir que su experiencia no valía nada sin un título, pero ahora un profesor, un verdadero ingeniero, lo reconocía.
En ese momento, Carlos supo que todo el sacrificio había valido la pena. Aún recordaba el día en que André lo humilló en la obra, pero ya no sentía la misma rabia. Lo que sentía ahora era determinación. Estaba cerca de lograr lo que muchos creían imposible. Faltaban pocos meses para la graduación, y cada vez que veía su reflejo en un vidrio o en un espejo, no veía solo a un albañil, veía a un futuro ingeniero. El día de su graduación llegó más rápido de lo que imaginaba. Al ponerse la toga y ajustar el birrete frente al espejo, sintió un nudo en la garganta. Sus manos, acostumbradas a sostener ladrillos y herramientas, ahora sostenían algo completamente diferente, el símbolo de años de esfuerzo y sacrificio. Cuando entró al auditorio y vio a Elena y Tiago entre la multitud, aplaudiéndolo con orgullo, tuvo que contener las lágrimas. Nunca imaginó que a sus 58 años estaría allí, rodeado de jóvenes que podrían ser sus hijos, recibiendo un título universitario. Pero lo había logrado. Y no solo eso, lo había hecho sin traicionar quién era. Cuando finalmente tuvo el diploma en sus manos, sintió que el peso de la humillación de aquel día en la obra se desvanecía. Ya no era solo un obrero con experiencia, ahora era ingeniero. Pero Carlos sabía que su camino no terminaba allí. Tener un título no significaba nada si no podía demostrarlo en la práctica. Así que, apenas unos meses después de graduarse, comenzó a buscar trabajo como ingeniero. Y fue entonces cuando la vida le jugó una de sus ironías más grandes. Recibió una oferta para trabajar en un proyecto de una empresa conocida. No cualquier empresa. La misma constructora donde había trabajado por años como albañil. Cuando Carlos llegó al sitio de la obra, sintió una mezcla de emociones difíciles de describir. No era la primera vez que pisaba un proyecto de esa magnitud, pero sí era la primera vez que lo hacía con un casco de ingeniero y no como un simple obrero. Caminó entre los trabajadores, observando el caos a su alrededor, materiales desorganizados, errores evidentes en la estructura y una falta de supervisión preocupante. No tardó en darse cuenta de que algo no estaba bien. Fue cuando revisó los documentos del proyecto que su intuición se confirmó. Había fallas serias en los cálculos estructurales, fallas que podían comprometer la seguridad del edificio. Mientras analizaba los planos, escuchó una voz conocida detrás de él. «Vaya, vaya, no me digas que ahora también juegas a ser ingeniero». Carlos se giró y se encontró cara a cara con André, el mismo André que lo había humillado años atrás. La diferencia era que ahora Carlos no tenía que bajar la mirada. André sonreía con la misma arrogancia de siempre, pero en su tono había una pizca de nerviosismo, quizás porque sabía que esta vez Carlos no era solo un obrero al que podía ignorar. Esta vez Carlos tenía el poder de evaluar su trabajo y lo que estaba viendo no era nada bueno. Carlos no reaccionó de inmediato. En otro tiempo, aquellas palabras lo habrían llenado de rabia, pero ahora lo veía con otros ojos. Sin darle importancia a la provocación, volvió a mirar los planos y señaló una de las fallas más evidentes. «Este cálculo está mal. Si sigues con esta distribución de carga, en unos años tendrás grietas estructurales serias». André frunció el ceño y soltó una risa forzada. «Ah, claro, ahora el albañil convertido en ingeniero quiere darme lecciones». Pero Carlos no necesitaba discutir. Sabía que los números no mentían. Sin decir más, tomó los documentos y pidió una reunión con la directiva de la empresa. En la sala de reuniones, frente a los inversionistas y otros ingenieros, Carlos expuso uno a uno los errores en la planificación de la obra. Usó su experiencia en el campo para explicar por qué ciertas decisiones tomadas por André no solo eran incorrectas, sino peligrosas. A medida que hablaba, vio cómo algunos de los directivos intercambiaban miradas preocupadas. André intentó interrumpir, minimizar el problema, pero era inútil. Carlos tenía los hechos de su lado. Cuando terminó su exposición, el silencio en la sala fue absoluto. Luego,
Uno de los ejecutivos habló. Si todo esto es cierto, estamos ante un riesgo enorme. Necesitamos tomar medidas ahora mismo. André intentó defenderse, alegando que Carlos estaba exagerando, que la estructura aún podía sostenerse sin problemas, pero los números eran claros. Otro ingeniero en la sala revisó los cálculos y confirmó lo que Carlos había dicho. «Esto es una negligencia inaceptable», murmuró uno de los directivos, revisando los informes. La tensión en la sala era palpable. André, que antes se mostraba seguro y arrogante, ahora sudaba, tratando de encontrar una excusa. Pero no la había. Sus errores estaban ahí, expuestos para todos. Carlos se mantuvo en silencio, observando cómo aquel hombre que lo había humillado años atrás ahora enfrentaba las consecuencias de su propia incompetencia. La decisión fue rápida. André fue removido del cargo de inmediato. Su historial de errores ya había sido cuestionado antes, pero esta vez había quedado completamente expuesto. Intentó justificarse, insistió en que todo era un malentendido, pero nadie lo escuchó. Cuando salió de la sala, pasó al lado de Carlos y lo miró con furia. «Aunque tengas un diploma, nunca serás como nosotros», le escupió con rabia contenida. Carlos lo miró sin inmutarse. Respiró hondo y respondió con calma. «No quiero ser como tú. Ser ingeniero no se trata de títulos, se trata de hacer bien el trabajo». André no dijo nada más. Solo se alejó, sabiendo que su caída era definitiva. Cuando Andrés salió de la sala, la directiva se volvió hacia Carlos. «Necesitamos a alguien competente para supervisar esta obra, alguien que realmente entienda tanto la teoría como la práctica». Carlos entendió el mensaje antes de que terminaran de hablar. Aceptó el puesto sin titubear, no porque quisiera venganza ni demostrarle nada a nadie, sino porque sabía que podía hacer un buen trabajo. Al día siguiente, cuando llegó a la obra como ingeniero jefe, sintió algo distinto en el ambiente. Muchos de los obreros lo reconocieron de inmediato. «¿Carlos?», murmuró uno de ellos sorprendido. «¿Eres el nuevo jefe?». Carlos sonrió levemente. «Sí, pero sigo siendo el mismo». La noticia se propagó rápido. Algunos lo miraban con respeto, otros con curiosidad. Los que lo conocían sabían que, aunque ahora llevaba un casco blanco en lugar de uno azul, nunca había olvidado de dónde venía. Su primera orden fue clara: revisar cada parte de la obra y corregir los errores antes de que fuera demasiado tarde. Pero lo más importante para él no era solo arreglar los fallos de André. Lo que realmente quería era cambiar la forma en que los obreros eran tratados. Desde el primer día, dejó claro que la experiencia en el campo era tan valiosa como cualquier título. «Si ven algo que no está bien, me avisan. Aquí, la voz de todos importa». Al principio, algunos obreros dudaron. No estaban acostumbrados a que un ingeniero les pidiera opinión. Normalmente los de casco blanco daban órdenes y ellos simplemente obedecían. Pero con el tiempo se dieron cuenta de que Carlos hablaba en serio. Un día, un trabajador más joven señaló una irregularidad en los cimientos y en lugar de ignorarlo, Carlos se acercó y revisó el problema con él. «Bien visto», le dijo dándole una palmada en el hombro. «Esto es lo que necesitamos, que todos estemos atentos». La diferencia en el ambiente se hizo evidente. Los obreros se sentían valorados y eso se reflejaba en la calidad del trabajo. Con el paso de las semanas, la obra comenzó a avanzar de manera más eficiente. Los errores anteriores fueron corregidos y el equipo trabajaba con más confianza. Carlos no solo supervisaba, sino que también se involucraba en el proceso, recordando sus días como albañil. A veces, cuando hacía falta, no tenía problema en ensuciarse las manos. Eso sorprendía a muchos, especialmente a los ingenieros más jóvenes. «Nunca había visto a un ingeniero mezclando cemento», comentó uno de ellos un día. Carlos simplemente sonrió. «Un título no me quita lo que soy, y entender el trabajo desde la base es lo que hace a un buen ingeniero».
Con cada día que pasaba, Carlos sentía que estaba construyendo algo más grande que un edificio. Estaba demostrando que la experiencia y el conocimiento podían ir de la mano, que no hacía falta menospreciar a los obreros para ser un buen ingeniero. Un día, mientras revisaba los avances del proyecto, un trabajador mayor se le acercó y con cierta timidez le dijo: «Nunca pensé que vería algo así, un ingeniero que realmente escucha». Carlos solo asintió, sintiendo un orgullo distinto, uno que no tenía que ver con títulos ni cargos, sino con haber cambiado la forma en que su gente era tratada. Pero aún quedaban rastros del pasado. Un día, mientras revisaba documentos en la oficina de la obra, encontró un viejo casco azul guardado en una esquina. Lo tomó con cuidado, reconociendo de inmediato las marcas de cemento seco y los raspones que contaban años de esfuerzo. Era suyo, el mismo casco que había usado cuando André lo humilló. Lo sostuvo por un momento, recordando todo lo que había pasado, pero en lugar de rabia sintió algo distinto: gratitud, porque sin ese casco, sin esos años de trabajo duro, jamás habría llegado hasta aquí. Con una sonrisa leve, lo colocó en el estante, no como un recuerdo de humillación, sino como símbolo de todo lo que había superado. Unos meses después, la obra fue terminada con éxito. No solo habían corregido los errores iniciales, sino que lograron entregar el proyecto antes del plazo estimado. La directiva de la empresa felicitó a Carlos, reconociendo su liderazgo y la eficiencia con la que había gestionado todo. Le ofrecieron la posibilidad de encargarse de futuros proyectos, pero él, en lugar de celebrar su éxito personal, solo pensaba en lo que había logrado junto a su equipo. Cuando se paró frente al edificio terminado y vio a los obreros riendo, orgullosos de su trabajo, supo que había hecho algo más que construir una estructura. Había cambiado una mentalidad. Aquella noche, al llegar a casa, Carlos fue recibido con un abrazo fuerte de Elena y Tiago. «¿Terminaste la obra?», preguntó su hijo con curiosidad. Carlos asintió, pero su mirada tenía algo distinto, como si aún estuviera procesando todo lo que había pasado. «Sí, pero creo que lo más importante no fue eso». Se sentó en la mesa con ellos, mirando sus manos, las mismas que por décadas habían cargado ladrillos y cemento, ahora convertidas en las manos de un ingeniero. «¿Sabes qué es lo más gracioso, hijo?», dijo con una leve sonrisa. «Pasé años creyendo que me faltaba un título para ser alguien, y al final lo único que me faltaba era creer en mí mismo». Aquella noche, Carlos durmió profundamente, como hacía tiempo que no lo hacía. No era solo el cansancio físico, sino la sensación de haber cerrado un ciclo. Por primera vez en años, no sentía esa carga en el pecho, ese peso de la humillación que había arrastrado desde aquel día en la obra. Se despertó temprano, como siempre, pero esta vez sin prisa, sin la ansiedad de tener que demostrarle algo a alguien. Se quedó sentado en la mesa del desayuno, mirando el diploma que colgaba en la pared. Ya no lo veía como un trofeo, sino como un símbolo de todo el esfuerzo que había puesto en sí mismo. Durante los siguientes meses, su vida tomó un ritmo distinto. Seguía trabajando como ingeniero, pero esta vez con un propósito más claro. Empezó a dar charlas en centros de formación para obreros, incentivándolos a seguir estudiando, a no creer en los límites que otros les imponían. Muchos de ellos se le acercaban después de las conferencias, con dudas, con sueños, con el mismo miedo que él había sentido al principio, y Carlos les decía lo mismo que alguna vez le dijeron a él: «Es difícil, sí, pero si yo lo logré, tú también puedes hacerlo». Y lo decía con la certeza de alguien que había estado en ambos lados, que había sentido en carne propia lo que era ser subestimado. Un día, mientras supervisaba una nueva obra, recibió una llamada inesperada. Era un antiguo compañero de trabajo de aquellos tiempos en los que aún usaba el casco azul. «Carlos, ¿supiste lo de André?», preguntó con tono intrigante. Carlos se quedó en silencio por un momento. No había pensado en él desde que lo despidieron. «No, ¿qué pasó?», respondió con curiosidad.
Su excompañero le contó que André había intentado conseguir trabajo en otras constructoras, pero su reputación lo perseguía. Ninguna empresa confiaba en él después de los errores que cometió, y poco a poco fue quedándose sin oportunidades. Carlos escuchó todo sin reaccionar demasiado. No sentía alegría por el fracaso de André, pero tampoco lástima. Cada quien cosechaba lo que sembraba. Esa noche, mientras caminaba por la casa, sus ojos volvieron a posarse en su viejo casco azul, el que había guardado en el estante como recordatorio de su camino. Se acercó, lo tomó entre sus manos y pasó los dedos por las marcas de desgaste. En ese momento entendió que su historia no era solo suya, era la historia de muchos obreros que, como él, habían sido menospreciados por no tener un diploma, pero ahora él era prueba de que el conocimiento no tenía edad y que nadie debía decidir por otro lo que podía o no lograr. Dejó el casco en su lugar, sonrió con satisfacción y se permitió, por primera vez en mucho tiempo, sentirse verdaderamente en paz. Pasaron los meses y Carlos siguió con su rutina, pero algo en él había cambiado. Ya no trabajaba solo por necesidad, sino por vocación. Cada vez que entraba a una obra, veía más allá del concreto y los planos. Veía historias, veía a obreros que, como él, tenían talento pero no oportunidades. Así que tomó una decisión. Propuso a la empresa un programa de capacitación para trabajadores de la construcción, donde pudieran aprender no solo las técnicas del oficio, sino también los fundamentos de la ingeniería. Al principio, algunos directivos dudaron, pero cuando vieron el compromiso de Carlos y la cantidad de obreros interesados, aprobaron la iniciativa. El día que comenzó el programa, Carlos se paró frente a un grupo de trabajadores con miradas expectantes. Muchos de ellos estaban allí con la misma duda que él había sentido años atrás. ¿Sería demasiado tarde para aprender? Carlos sonrió antes de hablar. Cuando yo tenía su edad, nunca imaginé que estaría del otro lado enseñando esto, pero la vida me demostró que el conocimiento no pertenece solo a los que tienen un diploma. Si ustedes saben construir con sus manos, ya tienen una ventaja. Ahora, solo falta ponerle nombre a lo que ya saben. Los hombres lo escucharon en silencio, pero al final de la charla, varios se le acercaron con preguntas. Carlos supo en ese instante que estaba en el camino correcto. El día que comenzó el programa, Carlos se paró frente a un grupo de trabajadores con miradas expectantes. Muchos de ellos estaban allí con la misma duda que él había sentido años atrás. ¿Sería demasiado tarde para aprender? Carlos sonrió antes de hablar. Cuando yo tenía su edad, nunca imaginé que estaría del otro lado enseñando esto. Pero la vida me demostró que el conocimiento no pertenece solo a los que tienen un diploma. Si ustedes saben construir con sus manos, ya tienen una ventaja. Ahora, solo falta ponerle nombre a lo que ya saben. Los hombres lo escucharon en silencio, pero al final de la charla, varios se le acercaron con preguntas. Carlos supo en ese instante que estaba en el camino correcto. Con el tiempo, el programa de capacitación se convirtió en un éxito. Muchos obreros comenzaron a interesarse por los estudios, algunos incluso inscribiéndose en cursos técnicos o universitarios. Carlos veía en sus ojos el mismo fuego que un día había sentido cuando decidió volver a estudiar. A veces, en medio de una clase, recordaba sus propias noches en vela, luchando contra el cansancio y la inseguridad. Ahora, él estaba del otro lado, ayudando a otros a dar el primer paso. Un día, uno de los trabajadores se acercó al final de la sesión y le dijo con una sonrisa tímida: «Señor Carlos, si algún día me gradúo como ingeniero, será gracias a usted». Esas palabras le llegaron más profundo que cualquier reconocimiento. Pero a pesar de todo su éxito, Carlos nunca dejó de ser el mismo. Seguía visitando las obras, caminando entre los trabajadores, escuchando sus preocupaciones. Aunque ahora llevaba un casco blanco, nunca dejó de lado la esencia del casco azul. Un día,
Mientras revisaba un proyecto, un joven ingeniero recién graduado le pidió ayuda con un problema estructural. Carlos lo miró con sorpresa. Años atrás, nadie en su posición habría pedido la opinión de un exalbañil, pero ahora las cosas eran diferentes. Sin decir nada, Carlos se sentó junto a él y comenzaron a analizar la situación juntos. En ese momento comprendió que su mayor logro no era su título ni su cargo, sino haber cambiado la manera en que el conocimiento era valorado dentro de la construcción. Un día, mientras caminaba por una de las obras que supervisaba, Carlos vio a un grupo de jóvenes aprendices ayudando en la cimentación. Se detuvo por un momento y observó. Entre ellos, reconoció algo familiar, la misma curiosidad y ganas de aprender que él tuvo cuando era joven. Uno de los chicos, con las manos cubiertas de cemento, lo miró y preguntó con respeto: «Ingeniero, ¿es cierto que usted antes trabajaba como albañil?» Carlos sonrió. «Sí, y gracias a eso, hoy entiendo cada detalle de esta obra». El muchacho asintió, como si esas palabras le dieran esperanza. En ese momento Carlos supo que su historia ya no era solo suya. Estaba inspirando a otros a creer en sí mismos. Esa noche, al llegar a casa, Carlos se sentó en su sillón favorito y dejó escapar un suspiro profundo. Elena, sentada a su lado, lo miró con ternura. «¿En qué piensas?», preguntó. Carlos tardó en responder. Miró sus manos, las mismas que por décadas habían levantado paredes, mezclado cemento y sostenido herramientas pesadas. Ahora esas mismas manos sostenían planos, corregían cálculos y guiaban a otros. En todo lo que pasó, y en cómo todo esto comenzó con una humillación, dijo al final. Elena tomó su mano y sonrió. «Y mírate ahora». Carlos no respondió. No hacía falta. Su historia hablaba por sí sola. La historia de Carlos prueba que nunca es tarde para cambiar de vida, que el conocimiento no tiene edad y que la experiencia es tan valiosa como un título. Si esta historia te inspiró de alguna forma, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para más relatos como este. Así ayudas a que más personas conozcan historias de superación y lucha. Nos vemos en el próximo video.